porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles. Pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles, porque con Dios no hay favoritismos. Porque con Dios no hay favoritismos. Es lo que dice Romanos, capítulo 2, versículos 6 al 11. Déjame puntualizar en estas dos frases. La primera es que Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Y luego, el versículo 11 dice, porque con Dios no hay favoritismos. Hans Küng, un teólogo por demás grandísimo, ¿verdad?, relevante, escribe una, no sé si decir una pequeña obra, porque no es tan pequeña, son creo que 500 páginas o cerca de 500 páginas, que llama a su libro Ser Cristiano, una extraordinaria obra. Y yo a mis alumnos les decía, este libro, no te puedes morir sin leerlo. Ojalá que alcances a leerlo antes de morirte, en otras palabras. Porque sí, tiene unas cosas bastante interesantes, Ser Cristiano. Y es que hace un análisis muy, muy profundo y muy interesante de lo que es ser cristiano. Y es que es una buena pregunta. ¿Qué es eso de ser cristiano? Y es que confundimos el cristianismo con algunas cuantas acciones. Creemos que el cristianismo, la religión o la espiritualidad es ir a las iglesias, es cantar las canciones, es dar las ofrendas, es vestirse de alguna o tal o cual manera, es hablar o decir unas palabras y otras no decirlas. Y llegamos al punto de que el cristianismo podría convertirse, y de hecho en algunos círculos evangélicos se ha convertido en una serie de reglas que tienes que cumplir y en una serie de cosas que tienes que obedecer. Pero justamente Hans Küng hace todo este análisis de lo que es ser cristiano, y después de leer varios cientos de páginas, él llega a una tesis muy, muy potente, muy profunda. Y él dice, ser cristiano es ser humano. Así de sencillo, así de simple. Ser cristiano es ser humano. Y por supuesto, el modelo de humano, el modelo de hombre que hay o que tenemos es Jesús. Sus acciones, sus palabras, su mirada, su forma de tratar a las personas. Todo eso pudiera ser nuestro referente. Porque Jesús, algo que él siempre combatió fue la religiosidad. Toda esa cosa que el sistema religioso de su tiempo había implementado. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, se tenían que lavar las manos 7 veces al día, pero decían no nada más las manos, sino hasta arriba de los codos. Y así ya tenían ellos una leyecita, una ley que era la ley de la purificación, pero luego había que darle pues más leyecitas a la ley, ¿no? El día sábado no puedes caminar tantos pasos, pero si hay algunas cuantas excepciones, puedes caminar otros pasos. Y entonces a la ley importante le ponían otras leyesitas.
De hecho, Jesús una ocasión se enojó muchísimo cuando un hombre con su mano seca, su mano tiesa, vino ante Jesús el día sábado, justamente el día de reposo, y Jesús lo sanó. Le dijo, extiende tu mano, y Jesús lo sanó. Y entonces el hombre, el pastor de la sinagoga, el encargado de la sinagoga, se enojó muchísimo y dijo, hay 6 días para que vengan y sean sanados, pero no deben venir a ser sanados en el día sábado, en el día de reposo. Y Jesús, si el principal de la sinagoga perdió los estribos, Jesús reventó ahí y dijo, ¿cómo puede ser posible que sean tan necios, tan ciegos? Que si un buey o un asno se va a un pozo en el día de reposo, sí hay que ayudarlo. Es tu animal de trabajo, es tu herramienta de trabajo. Entonces, por un accidente, el buey o el asno se fueron al pozo y hay que ayudarlos, aunque sea el día consagrado a Dios. Eso lo permitía la ley. Y entonces Jesús dijo, ¿y cómo es posible que a un ser humano no se le pueda ayudar en el día de reposo? O sea, como que la religión era tan opresiva y había puesto tantas leyes, que por eso una vez un hombre vino con Jesús y le dijo, Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento? De los 613 mandamientos, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y claro, Jesús fue un maestro de la ley. Y entonces le dijo, ama al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver Romanos con la vida de Jesús? Bueno, tiene que ver todo. Porque el texto dice que Dios juzgará o pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Seguir a Jesús no es simplemente decir rezos, cantar canciones en las iglesias, darse golpes de pecho. Eso no es ser cristiano. Seguir a Jesús no significa solamente cumplir ciertos rituales. Eso ya está viejo, ya está caduco. Y por eso las personas se hartan de la religión, porque dicen, ay, siempre es lo mismo, es bien aburrido ir a escuchar un sermón de un pastor. Y en un sentido, pues pareciera lo mismo, excepto cuando tú encuentras que esas palabras que escuchas son palabra de Dios, que toca tu corazón porque estás perceptivo y receptivo a lo que Dios quiere decirte. Y entonces no se trata solamente de cumplir ciertos rituales, de decir ciertas oraciones, de rezar ciertas letanías. Eso no tiene que ver. Tiene que ver con la humillación, la humildad con la que tú te presentas ante Dios. En el devocional anterior te dije, solamente hay que decir una frase. Soy culpable, reconozco mi culpa, necesito a Dios para que Él me lave y me quite todo mi egoísmo, para que en vez de pensar en mí y actuar en favor de mí y solamente estar enfocado en mí, entonces me quite el egoísmo y me ponga a hacer las cosas que Dios me pide que haga en favor de mi prójimo, de mi hermano, de otras personas. Y por eso dice aquí el texto, pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Sí, es difícil llegar al punto de reconocer que nuestro ego es tan alto, que está allí en el trono de nuestro corazón. Y por eso, muchas veces, aunque
confesemos que amamos a Dios, aunque confesemos que Dios es el centro de nuestras vidas y todo, nuestro egoísmo está tan allí, tan arraigado, que necesitamos decirle a Dios: soy culpable, necesito que me perdones, transfórmame, Señor, y hazme tan humano como Jesús. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de bendición para ti. Dios te bendiga.